Hoy vas a descubrir cuál dinosaurio fue el más rápido de la Tierra, cómo lograba correr más que todos los demás, y por qué esa velocidad no fue suficiente para salvarlo. En un mundo donde detenerse un segundo significaba morir, la evolución creó al corredor perfecto. 75 kilómetros por hora en explosiones cortas, patas más largas que cualquier otro, cuerpo construido únicamente para la velocidad. Pero había un problema oculto en esa perfección. La ciencia midió su velocidad exacta. Encontró sus huesos en Mongolia, reconstruyó cada detalle de cómo vivía y reveló la verdad que nadie esperaba. Ser el más rápido era también su mayor debilidad. En aquella era, la velocidad no era solo ventaja, era trampa, y el planeta iba a probarlo. Hace más de 70 millones de años, el planeta cambiaba sin parar. Climas inestables, bosques que crecían y se secaban en pocas generaciones, llanuras inmensas se abrían entre montañas. En aquel escenario, quedarse quieto era imposible. La comida migraba, los depredadores seguían, y los animales lentos desaparecían primero. El mundo no esperaba a nadie. La velocidad se convirtió en respuesta directa al caos. Los cuerpos comenzaron a cambiar. Los huesos se volvieron más livianos. Los músculos se concentraron en las patas. Las colas disminuyeron para reducir peso. Todo esto sucedió porque el ambiente castigaba a quien no podía moverse rápido. La selección natural no elegía a los fuertes, elegía a los veloces. Y la presión aumentaba. Pero había un problema oculto. Correr resolvía una amenaza y creaba otra. Gastar energía en alta velocidad significaba necesitar más alimento, más caza, más exposición, territorios más grandes. El cuerpo rápido exigía mucho del ecosistema y el ecosistema comenzaba a cambiar. ¿Acaso correr era suficiente para garantizar dominio? Si quieres seguir descubriendo cómo la vida en la prehistoria resolvió estos dilemas imposibles, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios sobre criaturas que dominaron la Tierra. La presión ambiental favorecía una regla clara: ligereza vence peso. Dinosaurios pequeños, con estructura corporal esbelta, sobrevivían mejor que gigantes. En aquella época, las llanuras abiertas lo exponían todo. No había dónde esconderse. La única defensa era velocidad, y eso moldeó generaciones enteras. Los cuerpos pesados cayeron en desventaja. La evolución comenzó a eliminar. Los animales lentos perdían acceso a las mejores áreas de caza. Las presas rápidas escapaban con facilidad. Los depredadores veloces llegaban primero a las carroñas. Con el tiempo, las especies más lentas morían sin dejar descendientes. No era extinción masiva, era exclusión gradual, silenciosa, pero eficiente. La carrera ya comenzaba desigual, desde el nacimiento. Sin embargo, esa selección creó un nuevo tipo de dinosaurio, completamente adaptado a la velocidad. Patas largas y musculosas, garras afiladas para tracción, visión aguda para detectar movimiento a distancia. Pero eso venía con un costo invisible: especialización extrema. ¿El cuerpo perfecto para correr sería frágil para cualquier otra cosa? Y cuando el mundo cambiara, ¿qué ocurriría? El cuerpo de este dinosaurio era pura ingeniería de velocidad. Huesos huecos reducían el peso. Los músculos de las patas eran desproporcionadamente grandes. La columna vertebral rígida mantenía el equilibrio en alta velocidad. Cada detalle anatómico servía a un único propósito: desplazamiento extremo. Nada desperdiciaba energía, nada retrasaba el movimiento. Era una máquina biológica optimizada. Ese diseño tenía impacto directo en el alcance y la resistencia. Distancias largas podían recorrerse rápidamente. Territorios inmensos quedaban accesibles. Pero el gasto energético era brutal. Correr en alta velocidad quemaba reservas en minutos. La alimentación necesitaba ser constante y eficiente. Fallar en la caza significaba debilidad. Debilidad significaba vulnerabilidad. El cuerpo rápido vivía al límite. Los estudios modernos con simulación biomecánica revelan el punto de ruptura. Las explosiones de velocidad duraban como máximo 30 segundos
antes del sobrecalentamiento muscular. Después de eso, el cuerpo entraba en fatiga crítica. La capacidad de huida caía drásticamente. Los depredadores persistentes solo esperaban ese momento. Si la primera carrera fallaba, la segunda sería demasiado lenta, y entonces no habría tercera. La estrategia era simple: explosión de velocidad en cortas distancias. Este dinosaurio no mantenía carreras largas, atacaba en ráfagas, huía en sprints. Cada movimiento estaba calculado para economizar energía. En aquella era, eso funcionaba. Los depredadores más grandes eran lentos en el arranque. Las presas más pequeñas no tenían tiempo de reaccionar. La velocidad creaba ventaja, por ahora. Pero esa dependencia total del movimiento creaba un problema. Si el cuerpo fallaba, todo fallaba. Lesiones en las patas significaban muerte segura. Enfermedad que afectara músculos era fatal. Edad avanzada reducía la capacidad de correr. Y sin velocidad, no había defensa, no había caza, no había supervivencia. El cuerpo rápido era fuerte, hasta dejar de serlo. Entonces surge la pregunta que la ciencia intentaba responder. ¿Qué ocurría cuando el cuerpo fallaba? Algunos individuos más viejos desarrollaban estrategias diferentes. Cazaban en grupo, elegían presas más lentas, cambiaban de hábitat. Pero la mayoría moría, rápido, sin alternativas. El movimiento lo definía todo, y cuando se detenía, llegaba el fin. Suscríbete al canal para seguir cómo otras criaturas de la prehistoria enfrentaron sus propios límites biológicos. Los análisis de desgaste dentario y contenido estomacal fosilizado indican un patrón claro. Este dinosaurio era depredador oportunista. Cazaba pequeños reptiles y mamíferos cuando era posible. Robaba carroñas de carnívoros más grandes cuando era necesario. Y huía constantemente de amenazas superiores. La velocidad servía tanto para atacar como para escapar. Pero qué papel dominaba dependía del momento y del territorio disponible. En ambientes abiertos, la estrategia de alimentación cambiaba constantemente. Las llanuras ofrecían visibilidad, pero también exposición. Cazar exigía aproximación rápida. Huir exigía detección anticipada. En aquella época, el dinosaurio rápido vivía entre dos extremos. Atacaba cuando podía, retrocedía cuando era necesario. La flexibilidad comportamental compensaba la rigidez corporal, por un tiempo. Pero entonces surge la pregunta crucial. ¿La velocidad era ventaja ofensiva o solo supervivencia? La respuesta lo cambia todo. Si dependía de la carrera solo para escapar, nunca fue dominante, solo resiliente. Y la resiliencia tiene límite. Cuando el ambiente cambia, los sobrevivientes se adaptan, pero los especialistas desaparecen. El debate científico continúa, pero el planeta ya dio la respuesta. Las llanuras abiertas favorecían desplazamiento rápido, terreno plano, visibilidad total, espacio para acelerar sin obstáculos. En aquel tipo de ambiente el dinosaurio veloz dominaba. Perseguía presas por largas distancias, escapaba de depredadores más grandes. El territorio era aliado. Cada característica del suelo ampliaba la ventaja. La velocidad tenía espacio para existir. Sin embargo, los bosques densos y terrenos irregulares imponían limitaciones severas. Los árboles bloqueaban la carrera, las rocas quebraban el ritmo. Las subidas exigían fuerza, no velocidad. En aquellos lugares, los cuerpos rápidos perdían eficiencia. Los depredadores más fuertes asumían control. Las presas más pequeñas se escondían mejor. El dinosaurio veloz quedaba vulnerable. Y el mundo tenía muchos bosques. Entonces surge el problema mayor. ¿Y si el ambiente dejaba de favorecer la carrera? ¿Y si las llanuras se encogían? ¿Y si la vegetación crecía donde antes había espacio abierto? La especialización en velocidad funcionaba solo en condiciones ideales. Y las condiciones ideales nunca duran. El territorio comenzaba a cambiar, y quien dependía de él comenzaba a perder. En aquella era surgían nuevos depredadores con estrategias diferentes. Los deinónicos
Desarrollaron caza en grupo coordinado. Los tiranosaurios jóvenes dominaban presas de tamaño medio. Los dromeosáuridos perfeccionaron emboscadas. La velocidad dejó de ser exclusiva. Otras especies también corrían. Algunas, casi tan rápido. La ventaja disminuía. Y la competencia aumentaba. El mundo se volvía más peligroso para los especialistas en carrera. La velocidad que antes garantizaba seguridad, ahora era común. Las presas evolucionaban mejores reflejos. Los depredadores desarrollaban estrategias de aproximación. El dinosaurio veloz necesitaba correr más para conseguir el mismo resultado. Gastaba más energía, enfrentaba más riesgos, y aún así, el éxito caía. La regla estaba cambiando, y él no podía seguir el ritmo. ¿Quién controlaba el territorio ahora? Ya no eran los rápidos, eran los adaptables, aquellos que cazaban de varias formas, que comían plantas cuando era necesario, que sobrevivían en diferentes ambientes. La especialización extrema comenzaba a fallar, y el dinosaurio veloz descubría que ser el más rápido ya no era suficiente. El cuerpo de este dinosaurio estaba extremadamente adaptado a una única función: correr. Todo en él servía a eso, pero esa perfección tenía un precio. No podía escalar, no podía nadar bien, no podía cavar. Cada ventaja de la velocidad venía con la pérdida de otra habilidad, y en un mundo que cambiaba constantemente, perder opciones era peligroso. Los registros paleontológicos muestran poblaciones concentradas solo en regiones específicas, sin diversificación geográfica, sin colonización de nuevos hábitats. Grupos enteros quedaban aislados en llanuras cada vez más pequeñas. La distribución geográfica se encogía década tras década. Los refugios ideales se volvían escasos, y las poblaciones fragmentadas perdían diversidad genética. La especialización construía muros invisibles alrededor de la propia especie. Y entonces aparecía la vulnerabilidad. El rápido comenzó a quedar aislado. Los territorios ideales se encogían, las poblaciones se fragmentaban, grupos pequeños quedaban separados, sin diversidad genética, sin rutas de escape. La evolución había creado al corredor perfecto. Pero el mundo ya no necesitaba perfección, necesitaba flexibilidad, y ya era demasiado tarde para cambiar. Hace 66 millones de años, cambios climáticos abruptos alteraron ecosistemas enteros. Los volcanes entraron en erupción, las cenizas bloquearon el sol, la temperatura se desplomó, las plantas murieron en masa, y entonces un asteroide golpeó la Tierra. El impacto liberó energía equivalente a miles de millones de bombas. El polvo cubrió el planeta. La luz desapareció. El mundo entró en colapso. La reducción drástica de alimento ocurrió en meses. Los herbívoros morían sin plantas. Los carnívoros morían sin herbívoros. Cadenas alimentarias enteras se quebraron. Los espacios abiertos desaparecieron bajo vegetación densa o se convirtieron en desiertos. Los territorios ideales para velocidad dejaron de existir. El dinosaurio veloz enfrentaba un mundo donde correr no resolvía nada. La comida había desaparecido, y con ella la ventaja. En aquel momento la velocidad perdió sentido. Ya no había a dónde correr. Ya no había que cazar. El cuerpo optimizado para explosiones rápidas no podía sobrevivir a la escasez prolongada. Otros animales más pequeños y más flexibles consumían menos, resistían más tiempo. Y el dinosaurio más rápido de la Tierra descubrió que en un mundo inestable, la velocidad no salva a nadie. Si quieres entender cómo otras especies sobrevivieron a este colapso global, suscríbete al canal para explorar más historias sobre la mayor extinción masiva de la Tierra. En los primeros 1000 años después del impacto, la reorganización ambiental fue radical. Bosques densos crecieron en regiones antes abiertas. Los desiertos se expandieron donde había praderas. Las montañas aislaron poblaciones. El planeta reconfiguró sus ecosistemas a escala continental. Ya no había espacio para carreras largas. El dinosaurio veloz perdió su hábitat ideal, y sin él perdió la ventaja construida a lo largo de millones de años. La carrera dejó de garantizar supervivencia.
Las presas pequeñas se escondían en vegetación densa. Los depredadores más grandes dominaban los pocos recursos, y el cuerpo especializado en velocidad no tenía alternativas. No podía alimentarse de plantas, no podía digerir carroñas viejas, no podía cazar en ambientes cerrados. Cada intento de adaptación fallaba. La rigidez evolutiva comenzaba a matar. Entonces surge la pregunta que lo define todo. ¿Qué quedaba cuando huir no funcionaba? ¿Cuando la velocidad perdía valor? Algunos individuos intentaron resistir. Migraron a regiones más cálidas. Buscaron refugios temporales, pero el colapso era global. No había a dónde ir, y el cuerpo rápido simplemente no tenía herramientas para sobrevivir al nuevo mundo. Algunas poblaciones sobrevivieron temporalmente en regiones específicas, valles protegidos, áreas cercanas al Ecuador, lugares donde el impacto fue menos severo. En aquellos refugios pequeños grupos resistieron, por décadas, quizás siglos, pero eran excepciones, islas de supervivencia en un planeta devastado. Y las islas siempre tienen límite. Con el tiempo esas poblaciones quedaron cada vez más pequeñas y más frágiles, sin diversidad genética, sin nuevos territorios, sin presas suficientes. La reproducción caía, las enfermedades se esparcían más rápido, los recursos escaseaban. En aquella época sobrevivir no significaba prosperar, significaba solo postergar, y la postergación tenía plazo. La ciencia encuentra evidencias de esos últimos grupos, fósiles aislados, datados miles de años después del impacto, pero entonces nada más. ¿El refugio era salvación o solo postergación del fin? La respuesta aparece en las capas de roca, donde antes había huesos, ahora hay silencio. El dinosaurio más rápido de la Tierra resistió, pero no venció. Mientras los especialistas desaparecían, especies más pequeñas ocupaban nichos vacíos, mamíferos pequeños, reptiles adaptables, aves primitivas. En aquella era, esos animales no eran los más rápidos, no eran los más fuertes, pero tenían algo crucial: flexibilidad. Comían plantas, comían carne, comían insectos, sobrevivían en diversos ambientes, y eso salvaba vidas. La ventaja no estaba en la velocidad, estaba en la adaptación alimentaria. Los cuerpos más pequeños exigían menos comida. Los metabolismos eficientes ahorraban energía. Los comportamientos variados permitían explorar diferentes recursos. En aquel mundo devastado, sobrevivir significaba aceptar lo que estuviera disponible. Y los flexibles aceptaban todo, mientras los rápidos solo corrían. La evolución estaba cambiando de regla. Ya no recompensaba la perfección en una única habilidad. Recompensaba la capacidad de improvisar, de sobrevivir a lo inesperado. El dinosaurio veloz había dominado su nicho, pero el nicho había desaparecido. Y con él, la especie que dependía de él. No hubo un evento único que borrara al dinosaurio más rápido. Fue reducción gradual, silenciosa. Poblaciones encogiéndose generación tras generación, territorios disminuyendo, recursos escaseando. En aquella época, la extinción no era explosión, era erosión, lenta, constante, invisible para quien vivía dentro de ella, pero fatal para quien no se adaptaba. Las capas geológicas del Cretácico superior revelan la historia. La concentración de huesos disminuye progresivamente. La diversidad de tamaños se encoge, la distribución geográfica se contrae. Las rocas cuentan lo que los animales no pudieron. La cantidad de individuos caía década tras década, hasta que las capas más recientes ya no muestran nada. Solo sedimento vacío donde antes había vida. Y entonces, nadie más corría. No porque el mundo se hubiera detenido, sino porque aquellos que corrían habían desaparecido. La extinción no grita, simplemente ocurre. Un grupo se vuelve dos se vuelven uno se vuelve ninguno. Y cuando la ciencia busca vestigios, encuentra solo rocas, sin huesos, sin rastros, solo ausencia. Suscríbete al canal para descubrir qué otras criaturas desaparecieron sin dejar rastro y cómo la ciencia reconstruye estas historias perdidas.
Los estudios modernos sobre locomoción revelan detalles sorprendentes a través de métodos específicos. La tomografía computarizada de huesos fosilizados muestra densidad muscular. El análisis de proporciones entre fémur y tibia indica capacidad de aceleración. Las simulaciones biomecánicas en computadora recrean patrones de movimiento. Todo esto confirma, eran rápidos, muy rápidos, pero la ciencia también descubrió algo inesperado. Velocidad máxima no es lo mismo que eficiencia. La diferencia entre velocidad máxima y eficiencia real lo cambia todo. Un animal puede correr 70 km/h por pocos segundos, otro corre 50 km/h por minutos. ¿Quién es más rápido? Depende de la situación. En aquella era la eficiencia determinaba supervivencia más que picos de velocidad. Y eso hace que la ciencia cuestione quién realmente merecía el título. Varios candidatos surgen en los estudios: Gallimimus, Ornithomimus, Strutiomimus, Dromiceiomimus, todos con cuerpos similares, todos adaptados para carrera. Pero ¿cuál era el más rápido? Las evidencias apuntan a uno, el Gallimimus. Alcanzaba hasta 75 km/h en explosiones cortas, pero incluso él desapareció. Porque al final, la velocidad no decide quién permanece. El Gallimimus no fue el único animal rápido en desaparecer. Otros dinosaurios veloces también se extinguieron. Dromeosáuridos, ornitomímidos, todos con patas largas, todos adaptados para carrera, y todos muertos. La velocidad, que parecía ventaja suprema, no salvó a ninguno de ellos. El patrón era claro: especialización extrema. Llevaba a la extinción. Ese patrón se repitió en diferentes eras. Los animales superadaptados a una función desaparecen cuando el ambiente cambia. En aquella época no era excepción, era regla. Depredadores gigantes, herbívoros enormes, corredores veloces, todos cayeron, porque todos dependían de condiciones específicas. Y las condiciones siempre cambian, siempre. Entonces surge la pregunta final sobre especialización. ¿El error era común? La respuesta viene de la historia de la vida. Sí, extremadamente común. La evolución crea perfección. Pero la perfección es frágil. Y en un planeta que cambia constantemente, la fragilidad mata. El Gallimimus era perfecto, para un mundo que ya no existe. Después de la extinción de los dinosaurios, los ecosistemas se reorganizaron rápidamente. En términos geológicos, miles de años. Los mamíferos crecieron, las aves se diversificaron, surgieron nuevos depredadores. En aquella nueva era, la vida no se detuvo, cambió de forma. El planeta no sintió la falta de los corredores, simplemente llenó el espacio vacío. Nuevos dominantes asumieron el control: mamíferos carnívoros, aves de rapiña, cocodrilos gigantes. Cada grupo ocupó un nicho que antes pertenecía a los dinosaurios, pero lo hacían de forma diferente, con estrategias diferentes, cuerpos diferentes, y ninguno de ellos dependía solo de velocidad. La lección había sido aprendida por la evolución. Y entonces surge la pregunta crucial: ¿el planeta necesitaba a los corredores? La respuesta es no. Los ecosistemas funcionan con base en roles, no en especies. Cuando una especie desaparece, otra asume, siempre. El Gallimimus era importante para su tiempo, pero el tiempo pasó y el mundo siguió sin él. La historia de la vida muestra un patrón claro. La flexibilidad supera el desempeño extremo. Los animales que hacen muchas cosas bien sobreviven más que aquellos que hacen una cosa perfectamente. En aquella era post-extinción, los sobrevivientes no eran los más especializados, eran los más adaptables, y esa regla sigue válida hasta hoy. Los mamíferos, como ratas primitivas, comían semillas, insectos y carroña. Los crocodilomorfos pequeños cazaban en tierra y agua. Las aves ancestrales variaban entre néctar, frutas y pequeños animales. Esas habilidades básicas salvaron más especies que cualquier ventaja física extrema.
El Gallimimus tenía el cuerpo más rápido, pero no tenía la mentalidad flexible, y eso costó todo. Entonces surge la reflexión final. ¿La carrera perdió valor evolutivo? No completamente. La velocidad aún ayuda, pero no sola, nunca sola. Los animales modernos que corren bien también hacen otras cosas, también se adaptan, y es por eso que aún existen. El Gallimimus dejó influencia indirecta en especies posteriores. Las aves modernas heredaron estructuras de patas similares. Algunas desarrollaron carrera rápida, avestruces, emúes, casuarios. Pero ninguna depende solo de eso. Todas tienen otras estrategias. La evolución aprendió a no repetir el mismo error. La extinción de los dinosaurios veloces cambió el equilibrio de los ecosistemas. Sin grandes corredores, las presas medianas se multiplicaron. La vegetación creció diferente. Los depredadores desarrollaron nuevas estrategias. En aquella nueva configuración, la ausencia de los rápidos creó oportunidades para otros, siempre para otros. Y entonces queda la pregunta, ¿el vacío dejado alteró la historia? Sí, pero no como esperaríamos. No creó colapso, creó diversidad, nuevos caminos evolutivos, nuevas soluciones. El Gallimimus desapareció, pero el espacio que ocupaba generó vida, diferente, pero vida. Suscríbete al canal para explorar cómo la extinción de una especie siempre abre puertas para otras y cómo eso moldeó la vida que conocemos hoy. La ciencia aprendió lecciones cruciales con el fin de los dinosaurios veloces. La velocidad no garantiza permanencia. La fuerza no garantiza futuro. El tamaño no garantiza supervivencia. ¿Qué garantiza? Capacidad de cambiar, de ajustarse, de improvisar. En aquella era, los que sobrevivieron eran los más simples, no los más impresionantes. Otra lección emerge clara. Los ambientes cambian más rápido que los cuerpos. La evolución toma millones de años. Los cambios climáticos toman miles. Los impactos de asteroides toman segundos. En esa carrera entre adaptación y destrucción, la destrucción casi siempre vence. Y los especialistas pagan el precio mayor. Entonces surge la pregunta final que lo define todo. ¿Quién realmente vence en la evolución? No es el más rápido, no es el más fuerte, es el más adaptable. Aquel que sobrevive no porque domina, sino porque se ajusta. Y en esa regla simple está el secreto de la vida. La ciencia tiene una respuesta clara basada en descubrimientos en Mongolia durante la década de 1970. El dinosaurio más rápido de la Tierra fue el Gallimimus buyatus. Alcanzaba hasta 75 km/h en explosiones cortas, cuerpo liviano, patas largas, músculos poderosos. Vivió hace 70 millones de años, dominaba llanuras abiertas, era depredador oportunista o fugitivo eficiente, o ambos, pero definitivamente el más rápido. Los principales candidatos fueron comparados a través de análisis biomecánicos. Ornithomimus, 60 km/h, Struthiomimus, 65 km/h, Dromiceiomimus, 70 km/h, Gallimimus, 75 km/h. Las diferencias eran pequeñas, pero los estudios confirman. Gallimimus tenía la combinación ideal: tamaño moderado, proporciones perfectas, eficiencia muscular máxima. Era el corredor supremo de su era. Pero entonces viene la reflexión final. ¿Correr más rápido es lo mismo que sobrevivir? El Gallimimus prueba que no. Era el más veloz y desapareció, junto con todos los demás corredores, porque la evolución no premia velocidad, premia adaptación, y velocidad extrema es especialización, y especialización en una tierra que cambia es extinción. El más rápido ganó la carrera, pero perdió el juego de la vida.